El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Continuamos con el desarrollo de la semana. Esta semana ha iniciado pues con una arremetida muy fuerte contra el periodismo, contra el ejercicio del periodismo, contra los hombres de prensa, y esto se ve expresado en lo que anoche comentábamos, lo que sucedió con nuestro colega Quispe, de Cuarto Poder, y también con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, donde prácticamente se restringe o se penaliza en cierta medida la difusión de investigaciones que podría estar haciendo la Fiscalía en determinados casos de la investigación justamente de responsabilidades que puede haber por actos de corrupción o por otra índole. Esto nos pone en una situación de pretender penalizar, pues, la difusión de información que pueda ser considerada reservada. Vamos a ver qué pasará en el Congreso Nacional. Sobre estos temas que tienen que ver con el ejercicio profesional, estamos ya en comunicación con el colega Renzo Chávez, el ex secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas. Renzo Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le damos la bienvenida. ¿Qué opinión le merece estas cosas que están sucediendo contra el ejercicio profesional y contra los hombres de prensa? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Discúlpame que estamos todavía un poco atareados. Bien mencionas, y lo que pretende esta iniciativa legislativa es una penalización o criminalización de las fuentes periodísticas. Eso desde la Asociación Nacional de Periodistas lo hemos venido denunciando desde que se dio el primer anuncio del ministro Félix Chero, ministro de Justicia, en una entrevista a un medio local. Y lo que nos llama la atención es que han tenido que pasar 12 días desde que el premier Aníbal Torres afirmó que este proyecto fue aprobado en presidencia del Consejo de Ministros en la PCM, en sesión de gabinete ministerial, para que podamos conocer el texto íntegro. Entonces nos extraña la distancia del tiempo entre el anuncio y la publicación o la difusión del texto íntegro. Ahora, esta situación definitivamente, según se conocía, no se presentó más antes porque también había opiniones encontradas a nivel del gabinete, donde señalaban pues que sí atentaba esta medida contra la libertad de prensa, contra el ejercicio profesional, pero parece que al final de cuentas una línea dura ahí se ha impuesto y ya lo presentó al Congreso de la República, ¿no? Este proyecto de ley. Bueno, ayer el premier Aníbal Torres mencionaba que esta iniciativa, el hecho de presentar este proyecto, fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros. Entonces estamos hablando de que el pleno del gabinete ministerial estuvo de acuerdo con presentar esta propuesta legislativa, este proyecto de ley al Congreso. Claro, pero el presidente del Consejo de Ministros, pues muy poco tiene credibilidad, digamos, en las cosas que afirma, pero de todas maneras esto sí es un atentado. ¿Qué opinión te merece las características de lo que ha sucedido con el colega Eduardo Quispe? O sea secuestro, retención y la obligación a que pueda transmitir, digamos así, un desmentido, entre comillas, de un informe que él mismo sacó a través de Cuarto Poder. Esa característica, este estilo peligroso, lógicamente, delincuencial, ¿qué significa para los hombres de prensa
este estilo que se está aplicando? A ver, Alberto, antes de pasar a este punto que también me parece gravitante en estos momentos, para concluir un poco la postura institucional que estamos presentando frente al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que genera la figura legal de la filtración o difusión de información de procesos de investigación preparatoria de colaboración eficaz. Desde la ANP lo que hemos manifestado es de que contraviene de hecho todos los estándares del derecho a la información, es una medida que pretende amordazar a las fuentes periodísticas y que no solamente atenta directamente contra el quehacer informativo periodístico, sino que también es un atentado directo a la lucha contra la corrupción, ya que a través de las informaciones difundidas en los medios de comunicación, la ciudadanía ha podido tener una visión real de estos procesos que son de relevancia pública. Entrando ya en lo que sucedió anoche en el distrito Chadín de la provincia de Chota, con el equipo periodístico liderado por el colega Eduardo Quispe de Cuarto Poder, en efecto, tomamos conocimiento anoche. En un primer momento, y creo que eso es bueno mencionarlo, dijimos o afirmamos que se trataba de una retención porque todavía no teníamos en ese primer momento todos los elementos valorativos para afirmar que se configura la figura penal del secuestro, ¿no? Ya con toda la información que hemos podido recoger y tomando en cuenta incluso que el acta policial que ha sido suscrita y a la que hemos tenido acceso menciona la expresión secuestro y que efectivamente, revisado el Código Penal, se observa la conducta que tipifica esta figura penal, podemos decir que ha sido un secuestro con el agravante de que también se ha presentado un hecho de coacción, porque tenían amenazado al colega y a su equipo periodístico para que puedan leer un comunicado de las rondas campesinas que hace aproximadamente una hora han emitido un pronunciamiento en el que decían que esto lo han realizado en el marco de sus usos y costumbres. Bueno, corresponde recordar que la Constitución, si bien es cierto, reconoce los usos y costumbres de las autoridades campesinas y vecinales, también menciona de que ninguna de estas prácticas puede vulnerar derechos fundamentales. Y aquí estamos hablando de una grave vulneración al derecho fundamental de la libertad de por sí, de tránsito, de poder movilizarse, porque el colega no pudo moverse, no lo dejaron salir hasta que no leyó el pronunciamiento, la libertad de información, porque el colega y el equipo periodístico estaban profundizando el reportaje o buscando más información respecto al reportaje que emitieron el fin de semana referente a la cuñada del presidente, y que esto, a claras vistas, es un ataque y una vulneración a todos los estándares de derechos humanos. Claro, eso está clarísimo, ¿no? Ahora, este tipo de represalias, digamos así, por informes o por denuncias, tenemos entendido que también sucede con algunos periodistas, con algunos colegas de las bases que ustedes tienen al interior del país. O sea, el ejercicio profesional, el ejercicio periodístico viene atravesando una grave crisis en ese sentido por parte de las propias autoridades que no permiten nuestro libre ejercicio, ¿no? Sí, ya veníamos advirtiendo desde hace algunos meses que para la ANP en el Perú actualmente se vive un clima de riesgo para el ejercicio periodístico. Estamos viendo que suscitan ataques de diferentes frentes. El Ejecutivo, el Legislativo, creo que está más que claro el día de hoy. Tenemos la judicialización de colegas, creo que podemos mencionar casos relevantes como Paola Ugas o Christopher Acosta, pero eso tampoco quita la situación agravada que se vive en cuanto a este tipo de ataque con colegas fuera de la capital de la República, quienes muchas veces, además de enfrentar el proceso judicial, viven en condiciones precarias o tienen que trabajar en condiciones precarias y buscar la autosostenibilidad. Además, en otro frente de ataque también hemos visto ya que el Ministerio Público ha tomado algunas conductas en algunos lugares de represalia a colegas, incluso hay casos relevantes como el sucedido este año en enero con Pedro Salinas en el allanamiento a su domicilio, recordaremos. Y bueno, desde la sociedad, desde la ciudadanía, también vemos que seguidores principalmente de grupos radicales toman acciones directas contra colegas.
Entonces estamos ante un escenario de riesgo para el ejercicio periodístico y eso es lo que ya hemos venido advirtiendo. Ahora, lo que pasa también es cierto, y ahí tenemos que reconocer autocríticamente que también vemos que algunos programas, algunos colegas inclusive, en cierta medida se parcializan o toman unas posturas que no son propiamente la del ejercicio profesional, del ejercicio periodístico, sino que también tiene pues gran contenido y objetivos de carácter político, ¿no? A ver, bueno, creo que aquí hay bastante pan por rebanar y creo que debemos segmentar un poco la problemática que bien describe Alberto. En primer lugar, sí, debemos reconocer que hay medios contados, no podemos generalizar, o que podemos incluso nombrar, pero por obviamente prudencia en este momento no lo vamos a hacer. Claro. Hay medios que sí cometen excesos, y desde la ANP hemos sido los primeros en reclamar por esos excesos y hacer el llamamiento que corresponde para mantener una firme conducta ética. O sea, el buen periodismo se sujeta a la ética, se sujeta a las fuentes, se sujeta al interés público y no se genera situaciones que puedan afectar la opinión pública o tampoco se presta para ser instrumentalizada por frentes políticos. Entonces, de hecho, de que vamos a reclamar siempre que haya un periodismo ético. Frente a ello, hay que tener claro que nada, absolutamente nada, justifica reacciones violentas por parte de quienes sean aludidos. O sea, todo acto de represalia, todo acto que intente amedrentar, que instrumentalice la justicia o las leyes, definitivamente es condenable, porque lo que nos está demostrando es que los periodistas están haciendo bien su trabajo, pero lamentablemente quienes están siendo cuestionados, investigados, increpados, tienen al alcance de su mano el hecho de poder tomar decisiones en el sistema de leyes, en el sistema de justicia, y eso también repercute de forma directa. Ahora, tampoco descartamos el hecho de que también se dan en ese tipo de circunstancias, y es más condenable aún, las agresiones físicas o incluso, felizmente en los últimos días no se han reportado, pero también se han dado asesinatos. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos poner en el tema de debate es, sí, es cierto, hay medios que a veces cometen excesos y vamos a reclamar, ahí debemos como mismo sector ejercer la autorregulación, ejercer una crítica abierta y constructiva, pero también vamos a exigir de que frente a estas situaciones se den los conductos regulares y los canales adecuados y democráticos en el marco del Estado de Derecho para llegar a las correcciones. No empapelando periodistas, no abriendo procesos judiciales con argumentos forzados, no agrediendo, dialogando. O sea, una sociedad democrática se caracteriza por el diálogo y el consenso. Entonces, debemos llegar a ello y no estar en las situaciones que nos encontramos hoy en día. Claro, pero el tema es, por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas, sabemos que dentro de sus estatutos tiene un código de ética, como también lo tiene la Federación de Periodistas o el Colegio de Periodistas. Entonces nosotros que estamos afiliados a uno de estos gremios, vamos a responder a ese código de ética. El problema es qué pasa con aquellos que no son periodistas, que ejercen el periodismo, que inclusive provocan y que al final de cuentas, pues, ¿a quién van a responder, no? Entonces nos ponen en una situación lamentable, porque inclusive hay medios de comunicación que no tienen ni código de ética que deberían tener como medio de comunicación, ¿no? Y ahí está el riesgo del ejercicio de la profesión, que mucha gente, sin ser periodista, ejerce, golpea, como se dice, provoca, y al final de cuentas, pues también la opinión pública o en general generaliza, pues, ¿no? Como si esto fuera una norma del ejercicio profesional, ¿no? A ver, Alberto, lo que planteas, de verdad, todo lo que estás comentando son escenarios muy complejos y los análisis son amplios. Vamos por partes.
En primer lugar, los códigos de ética. En efecto, los medios de comunicación deben tener códigos de ética, pero recordemos que también la ley de radio y televisión establece que si un medio de comunicación no tiene un código de ética propio, bueno, concretamente aquí hablando de radio y televisión, porque es el único alcance de esta ley, se va a acoger al código de ética que tiene el MTC. Y el MTC este año ha actualizado el código de ética este año, o el año pasado no recuerdo bien cuándo, pero ha actualizado su código de ética, y los medios de comunicación que no han presentado un código propio alternativo a este, se están acogiendo a este. Entonces, frente a faltas éticas que se dan en estos medios, aquí hablamos obviamente de los medios legales que tienen licencia y que tienen todo en regla, tenemos la opción de acudir al Concord TV, que es el órgano correspondiente, para reclamarles, miren, este medio que se está acogiendo al código de ética del ministerio, o que está faltando su propio código de ética, tienen que hacer alguna acción frente a ello. Entonces, en un primer momento es eso. Si hablamos de colegas autogestionarios, que son la mayoría, creo yo, fuera de la capital, por las mismas condiciones complicadas del mercado laboral dentro del periodismo, aquí tenemos que trabajar una lógica de corrección mutua, una lógica de trabajo mutuo. Entonces no es solamente decir, mira, tú estás faltando o tú estás cometiendo determinados errores y por tu culpa nos están culpando a todos. O sea, no se trata de mirar o buscar patitos feos. Renzo, tú has mencionado a Concord TV, que es una institución que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que regula o da opiniones de evaluación en torno a contenidos, opiniones, correcto. Ahí está representado mi institución, que es el Colegio de Periodistas. No sé si te la han representado otros gremios, pero yo hasta ahora no he visto ningún pronunciamiento sobre toda esta arremetida que se está dando en relación, pues, al comportamiento como también al ejercicio profesional. ¿O tú has escuchado algún pronunciamiento de esta institución? Bueno, Alberto, no quiero entrar en temas que pueden generar confrontaciones. La verdad es que ese es el problema, estimado colega. Yo he sido decano del Colegio de Periodistas de Lima, y cuando hay que confrontar, hay que confrontar. Y ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, yo veo que aparte de las entrevistas, los comunicados, no hay una acción concreta de parte de las instituciones profesionales o de las instituciones gremiales de los periodistas. O sea, no somos capaces de convocarnos nosotros mismos y reclamar por nuestros derechos, por esta forma tan agresiva que, si se materializa esta ley, definitivamente no va a afectar solamente a periodistas de investigación, o a los periodistas judiciales, sino en general nos está coactando nuestra libertad de prensa, ¿no? Nuestro ejercicio, el ejercicio profesional. Y ese es el problema, o sea, no se toman acciones en conjunto con las organizaciones gremiales para decir ya basta, pues, a tanto atropello, ¿no? El papel, pues, aguanta mucho, pues, pero yo creo que ya es tiempo de salir a las calles a expresar nuestra protesta, ¿no? A ver, Alberto, lo que mencionas es un reclamo ciudadano que venimos escuchando hace bastante tiempo, y creo que eres consciente de ello. Bien mencionas que has tenido el rol de decano del Colegio de Lima en un tiempo. A ver, hay que tener claro también las competencias que tenemos cada institución, porque nuestro rol como institución no va a quitar en ningún momento la valía o la competencia que debería tener el Estado frente a estas situaciones. Internamente vamos a poder generar todos los mecanismos reguladores que, a ver, podrán ser polemizados, podremos discrepar, podremos generar críticas, se prestarán en algunos casos para una instrumentalización política, en otros no. Habrán algunos que sean mejores que otros, creo que eso va a llegar, pero frente a todo esto no podemos tampoco quitarle el rol que le compete al Estado frente a todo ello. Y lamentablemente vivimos en un país con un Estado debilitado, con una institucionalidad debilitada, en la que vamos a siempre intentar desde las instituciones hacer nuestro máximo esfuerzo
por corregir estas situaciones, por buscar una salida sensata, coherente, adecuada, que sea lo mejor para el sector y para la ciudadanía, pero al final, ¿quién es el que tiene que tomar cartas en el asunto, en las medidas correctivas más efectivas o más directas? Es el Estado, a través de los diferentes organismos que tiene. Las instituciones estaremos para hacer la presión, para hacer el acompañamiento o para hacer los reclamos y protestas que correspondan, ya sea por la ineficacia que tiene el Estado, pero tenemos también que reconocer cuál es el rol que cumple cada entidad en el entorno de la sociedad y de la democracia. No podemos usurpar las funciones del Estado, no tenemos esas capacidades. O sea, decir que podemos tomar decisiones o hacer algunas acciones es como que darle la razón a lo que decía ayer el premier Aníbal Torres, que decía, sí, que los medios ya juzgan y sentencian, y eso es falso. Quien juzga y sentencia es el Poder Judicial. Los medios cumplimos el trabajo que nos corresponde, que es brindar la información que le interesa a la ciudadanía. Entonces, desde ese lado es que tenemos que actuar y accionar. Tenemos que visibilizar. Hay que reconocer el valor que tenemos. Claro, pero nuestra labor no solamente tiene que ser informativa o académica. Nuestra labor, nosotros nos debemos a la opinión pública. O sea, estamos Correcto. entre la noticia, la labor profesional o los hechos históricos, lo que pasa, y la opinión pública. Nosotros tenemos una profesión diferente a lo que es un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un médico. Nosotros generamos opinión, quieras o no, por lo que informamos. Y si ahora nos dicen que no vamos a poder informar porque podemos ir a la cárcel, podemos estar penalizados, entonces prácticamente el periodismo de investigación o las denuncias sobre corrupción o cualquier otra esfera que pueda producirse, no solamente mirando al Ejecutivo o al Legislativo, sino también mirando a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, ¿no? Que son todo un escándalo a nivel de denuncias, a nivel nacional. Entonces tampoco podemos ser, pues, pasibles observadores o transmisores de información, sino que acá están atentando contra nuestro ejercicio, contra el trabajo mismo de tus afiliados, que son periodistas, etcétera, ¿no? Yo me refiero a eso. Y ante eso Alberto, no podemos estar con los brazos cruzados. Alberto, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Una cosa no quita la otra. O sea, es que hay que tener claro que la condición ciudadana no la perdemos por ser periodistas. Somos ciudadanos y ciudadanas. Tenemos derechos y tenemos una opinión frente a las situaciones que nos afectan. Y obviamente, lo que tú bien dices, tenemos posturas frente a gobiernos locales, gobiernos regionales, y tenemos también el derecho ciudadano de poder opinar en función de eso. O sea, en ningún momento vamos a decir que por ser periodistas nos vamos a privar de emitir críticas, opiniones, cuestionamientos o de tener posturas confrontacionales. O sea, a ver, tenemos periodistas ilustres y, no sé, podemos mencionar quizás casos a nivel nacional como un César Hildebrand, que tienen posiciones bien críticas, incluso en algunas situaciones muy ácidas, pero están haciendo un ejercicio legítimo de sus derechos como ciudadanos, de poder expresarse a través de medios de comunicación, y que efectivamente vamos a presentarnos y vamos a mostrarnos frente a cualquier situación que intente atentar frente a estos derechos. Ahora, también, y para culminar la idea que estaba expresándote en mi intervención anterior, es lógico, si estamos ante un Estado falente, tampoco vamos a dudar en ir hasta la última instancia, y si es necesario, instancias supranacionales, para exigir que se corrijan las acciones que perjudican nuestro trabajo informativo, porque no descartamos en ningún momento agotar todas las instancias, y tenemos todas las instancias a nivel nacional, y tenemos todas las instancias a nivel interamericano y universal según el sistema de derechos humanos. Claro, pero el tema es de que no es la primera vez que se provoca la prensa. Siempre han habido provocaciones, siempre han habido actitudes de los gobernantes de querer menospreciar o manejar inclusive medio de comunicación. Hemos visto lo que pasó no con los hombres de prensa, sino fundamentalmente con los dueños de los medios de comunicación en la época del fujimontesinismo, etcétera. Pero lo que veo es de que está bien, correcto, las acciones que se deben tomar,
pero ya es tiempo también de salir a las calles. Yo lo hice en un momento determinado mira cómo son las coincidencias, ¿eh? A un colega, Juan Carlos Sánchez, que estaba yéndose, cubría Congreso de la República, vino un policía, le prohibió que pase por la Plaza Bolívar, y el otro le dijo, ¿por qué? Si yo trabajo acá, yo cubro información acá, y lo agarró a palazos, y hicimos un plantón en la puerta del Congreso. Y para mi buena suerte, yo era decano en ese entonces de Lima, y quien era decano del Colegio de Abogados de Lima, y nos apoyó en la gestión contra el ministro Gino Costa en ese entonces, fue justamente el doctor Aníbal Torres, actual presidente del Consejo de Ministros. Mira la coincidencia histórica. Y de ahí ya ni más se metieron con nosotros. De igual manera, Alan García en una época menospreciaba a los hombres de prensa hasta que dijimos basta, hicimos un plantón en la catedral y tuvo que pedir disculpas porque ya estaba sobrepasando, ¿no? De repente las voces aisladas no son no se quieren escuchar, pero una acción en conjunta de los gremios periodísticos, donde tendríamos inclusive el respaldo y el apoyo de la población, porque ellos reconocen nuestra labor, creo que pondría un freno a todas estas provocaciones de este gobierno, con estas leyes, con esta forma de actuar, y la misma actitud del Congreso de la República, que menosprecia, digamos, en cierta medida la labor de los periodistas, y que al final de cuentas, pues, nos quedamos un poco, ¿cómo se dice?, en la tinta y en la letra, ¿no? Pero yo creo de que ya se debe estar coordinando una acción de envergadura, porque no sabemos si a la ANP, a la Federación de Periodistas, o al Colegio de Periodistas, o al Consejo Nacional de la Prensa, qué sé yo, los van a citar para que den su opinión acerca de este proyecto de ley que es nefasto para el ejercicio profesional, ¿no? A ver, Alberto, mencionas y de verdad valoro bastante que hagas estos repasos históricos, porque yo considero de que lo que bien expones, esta falta de reacción colectiva, Claro. responde más al momento histórico, ¿no? Que lamentablemente no sabemos por qué en los últimos tiempos no se han dado respuestas colectivas desde el sector periodístico de los medios. O sea, lo último que creo yo ha sido un gran hito, que fue cuando nos unimos para el retorno de la cobertura al hemiciclo, y de verdad, ahí fue una unidad que se notó, una unidad en la que todos los medios decían, volvamos al hemiciclo, pero también, y lo digo porque lo escuchaba cuando hicimos el plantón en la Plaza Bolívar, salían esos comentarios, ¿no?, de que falta esa movida colectiva, periodística, ese recordar aquel momento en el que salían a marchar y justamente, bien mencionas, hacían protestas por acciones que afectaban a colegas, que no solamente era al colega que le tocaba en ese momento, sino que podía tocarle a cualquier otro. Y hace falta, creo yo, que sí hagamos ese gesto de unidad, pero también llegar a ello requiere un proceso previo en el que tengamos que reconocernos como iguales, porque tenemos una acción colectiva requiere que nos reconozcamos como iguales y que digamos, mira, estamos frente a un mismo rival, a una misma situación que nos afecta y frente a ello tenemos que accionar colectivamente. A ver, respecto a si nos van a citar o no a opinar frente a este proyecto de ley, tengo mis dudas, la verdad, porque consideremos que ya hay un proyecto similar que está agendado en el Pleno y en cualquier momento va a entrar al debate, y que no creo, la verdad, que ni el gobierno ni el Congreso nos convoquen a quienes nos estamos presentando como uno de los más críticos frente a estas iniciativas, ¿no? Creo que las organizaciones periodísticas en su conjunto nos hemos expresado en contra de esta propuesta legislativa. Renzo, no creo, yo te sugiero de que el día que lo pongan en la agenda, ese día convoquen una movilización. Yo creo que la gente va a responder porque esto es así, ¿no? Y porque esto no solamente atenta contra el ejercicio nuestro de la profesión, sino mañana más tarde podrían poner también algunas trabas al ejercicio de la abogacía acá en el Perú, ¿no? Y bueno,
nadie sabe en qué puede terminar esto, ¿no? Yo creo que el tema está claro y muchas gracias, Renzo, por concedernos estos minutos. No sé si algo más quisieras agregar. Bueno, Alberto, de hecho que agradecerles el espacio. Siempre van a haber opiniones a favor, en contra, pero eso es parte del ejercicio democrático y lo que debemos promover es este tipo de diálogos que se den así, de forma alturada, democrática, en la que podamos compartir opiniones, en la que podamos coincidir y podamos discrepar al mismo tiempo, y que, bueno, ese es el ejercicio de la libertad de expresión, porque la actividad periodística se ampara fundamentalmente en este derecho, y es lo que como sociedad tenemos que promover y es lo que tenemos que realizar. Y bueno, como último, señalar que como Asociación Nacional de Periodistas del Perú vamos a mantener una postura firme y vigilante de defensa del trabajo periodístico, y no vamos a dudar en llegar a la última instancia, si es necesario, en boga de la actividad y del buen trabajo que realizan nuestros y nuestras colegas. Correcto. Muchas gracias al colega Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas. Muy agradecido. Saludos a todos los colegas. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.